Bueno, amigas y amigos, ahora vamos a tratar el tema del principio de confianza en la imputación objetiva en la responsabilidad médica. El principio de confianza tiene dos elementos importantes. El principio de confianza se puede aplicar en operaciones de tráfico y se puede aplicar en operaciones de grupo. Y es muy importante para efectos de discriminar o limitar la responsabilidad en caso de interacciones entre personas y entre grupos. Vamos a explicar cada uno de esos aspectos. Uno de los ámbitos del principio de confianza es el ámbito del tráfico. ¿Qué significa el tráfico, digamos, dentro del principio de confianza? Si no fuera por el principio de confianza, nadie pudiese vender cuchillos, nadie pudiese vender venenos para ratas, nadie pudiese vender un carro, porque se parte de la confianza cuando se vende un cuchillo que a la persona que se le vende no va a realizar delitos con ella. Así las cosas, una cadena comercial puede vender cuchillos sin tener ningún inconveniente porque confía en que la persona que lo compra lo va a utilizar adecuadamente. En ese orden de ideas, en el caso médico, pasa mucho con el tema, por ejemplo, de los exámenes que ordena el médico. El médico ordena unos exámenes, no los practica él mismo, sino, por ejemplo, un laboratorio diferente. De esta manera, el médico envía al paciente para que en el laboratorio le practiquen los exámenes médicos y cuando salen los resultados, pues el médico confía que el laboratorio médico que realizó el examen realizó bien su trabajo y realizó bien su protocolo y los resultados de ese examen van conforme con la ley del arte. Así de esta manera, el médico no tiene que practicar directamente el examen, ni tampoco debería mandar a volver a practicar el examen porque se confía en que el laboratorio tiene el permiso, que el laboratorio practica bien el protocolo y que el laboratorio ha realizado, digamos, el examen al paciente de acuerdo con todos los protocolos y ha producido un resultado conforme a la ley del arte de ese específico examen. De esta manera, cuando el médico recibe el examen, pues puede actuar bajo el principio de confianza de que todo está correcto y con base en eso puede dar un mejor diagnóstico. Otro de los ámbitos del principio de confianza en materia de tráfico tiene que ver con el funcionamiento de los equipos médicos. Así, por ejemplo, al realizar una operación, un médico puede confiar en que el equipo que está utilizando está en buen funcionamiento, está en buen estado y va a realizar la labor conforme a lo que fue creado. De esta manera no le corresponde al médico revisar si el equipo estaba bien, si tuvo mantenimiento o no. Esos son labores que debe realizar otra parte del equipo quirúrgico y otra parte del hospital. Por tanto, si el médico encuentra que va a utilizar determinado equipo y está disponible para su utilización y ha sido utilizado y está, digamos, avalado por el mismo hospital para ser utilizado en ese momento, el médico puede confiar en que el estado de ese equipo y su utilización es adecuado conforme a la ley SART. Otro de los ámbitos del principio de confianza tiene que ver con el estado de los elementos quirúrgicos.
El médico no es el encargado de hacer la asepsia, ni de la cirugía, ni de la sala de cirugía, ni de los instrumentos quirúrgicos que va a utilizar. En ese orden de ideas, cuando le ofrecen al médico una sala de cirugía adecuada y adaptada para realizar un procedimiento con unos implementos quirúrgicos debidamente desinfectados, pues el médico puede proceder sin ningún inconveniente, partiendo del principio de confianza de que todo el protocolo de asepsia se cumplió. Otro de los ámbitos del principio de confianza es en las tareas que deben de realizarse en grupo. Como sabemos, una operación, una cirugía puede requerir de varios médicos, de varios profesionales de la salud para poder ser realizada. En una cirugía el médico está acompañado por un instrumentalista, por una enfermera, por un anestesiólogo y por otros auxiliares que pueden estar presentes dentro del área quirúrgica. Así las cosas, el principio de confianza determina que cada uno tiene que realizar su tarea y cada uno puede confiar en que el otro va a realizar su tarea conforme a los deberes y a la división de trabajo que se estableció. Ah, por esta razón, no es necesario inicialmente que el médico realice todo al mismo tiempo y esté controlando todo al mismo tiempo, porque para eso tiene un equipo de trabajo. Sin embargo, en el principio de confianza se parten de dos tipos de relaciones. Las relaciones de coordinación que se tienen entre personas que tienen dentro del trabajo una misma jerarquía, donde estas personas pueden confiar de mayor manera en lo que esté haciendo la otra, y de tal manera que si alguno se equivoca, el otro no responde, porque cada quien responde por el efecto de su trabajo y no por el efecto del trabajo del otro. La otro tipo de relación es las relaciones de subordinación, donde existe un superior jerárquico y un inferior jerárquico, de tal manera que lo que haga el inferior jerárquico debe ser controlado y vigilado por el superior, de tal manera que si el superior no controla o no vigila al inferior y éste se equivoca, el, el médico superior o el superior jerárquico tendrá que responder por falta de control y vigilancia. No directamente por el error, pero sí por no haber corregido y vigilado adecuadamente las actuaciones del inferior. El principio de confianza tiene cuatro excepciones. La primera es la incapacidad física o psíquica de la persona que debe cumplir un rol dentro de una actuación. Así las cosas, si comienza una operación y el médico advierte que el anestesiólogo se encuentra borracho, después no podrá alegar el principio de confianza, porque ese anestesiólogo físicamente no se encuentra apto para iniciar esa actuación en grupo. Otro de los temas es, por ejemplo, si el médico encuentra que su compañero ha tenido turnos de más de 20 horas, de más de 36 horas y se encuentra extenuado. Si inicia una operación con un compañero extenuado, no habrá principio de confianza, porque él de partida sabe que hay posibilidad de que ese compañero no vaya a cumplir bien su parte, su tarea o su rol dentro de esa actividad en grupo. Otra de las excepciones es en efecto que exista impedimento físico. Por ejemplo, digamos que
se trate de niños, se trate de ancianos o se trate de personas discapacitadas que saben que no van a cumplir su rol en determinado momento. Así, por ejemplo, el principio de confianza no se aplica para los conductores que pasan por un parque donde hay niños jugando. El conductor no puede decir, yo parto del principio de confianza de que todos van a respetar, digamos, su rol, porque en el caso de un parque, los niños que tiran el balón pueden ir detrás de ese balón y no tienen la madurez psicológica ni la precaución necesaria para evitar un accidente. Así las cosas, que el conductor pasa del principio de confianza al principio de precaución. Debe tomar mayor precaución en esos casos cuando sabe que existen niños cerca que pueden incumplir sus deberes y que pueden causar un accidente. En el caso del médico, como les dije, puede presentarse el tema del médico cansado, del médico borracho, del médico que sabe que es una persona no muy bien formada y que se ha equivocado en otras ocasiones, donde se tiene que pasar del principio de confianza al principio de precaución. Esto quiere decir que el médico que actúa con estos médicos que no están bien capacitados o que se encuentran física o psíquicamente impedidos, deben de tomar las precauciones del caso y controlar más lo que están haciendo esos otros médicos. Igualmente, cuando se trata, por ejemplo, de aprendices o de médicos practicantes de medicina, es decir, estudiantes que no han terminado su formación. En estos casos, los médicos que participen dentro de una operación con estos médicos asistentes o practicantes deben de tener mucho más control y vigilancia sobre ellos porque su formación no ha sido completa y en efecto tienen más propensión a equivocarse. Así las cosas, el control y vigilancia sobre este tipo de personas aumenta y el principio de confianza disminuye. Por último, habría que establecer que otra de las excepciones es la posición de garante. Se ha dicho que si una persona tiene posición de garante, no puede confiar en que los demás vayan a realizar bien su labor porque él en efecto tiene una posición de evitar todos los resultados que se le han encomendado en razón de esa posición de garante. Así las cosas, por ejemplo, el médico que tiene a su cargo, por ejemplo, el tema de la anestesia, el anestesiólogo, tendrá una posición de garante respecto a la anestesia, a los grados de anestesia y no puede, digamos, como tal, confiarle a una enfermera o un asistente de medicina las dosis que tiene que aplicar para un paciente, para una operación específica. De esta manera, por tener el posición de garante, no puede aplicarse el principio de confianza y él respondería no por dolo, sino por culpa, por no haber realizado bien su labor. Vamos a tocar ahora un ejemplo del principio de confianza. En las operaciones, desafortunadamente, a veces se presenta el tema de que se dejan utensilios, pinzas, gasas adentro del cuerpo de la persona que están operando. Por regla general, existe un cirujano y existe un instrumentalista. El instrumentalista tiene como función contar los instrumentos quirúrgicos que se van a utilizar. Gasas, pinzas, todo tiene que estar previamente contado antes de comenzar la operación y después de terminada la operación se vuelven a contar para efectos de que la contabilidad de esos instrumentos coincida. Así las cosas, si hay dos pinzas al inicio de la operación, tiene que haber dos pinzas igualmente al final de la operación. Si hace falta una, hay la posibilidad de que esa pinza se haya quedado por dentro
y es obligación del instrumentalista informarle al cirujano que hace falta una pinza para que éste vuelva a buscar dónde quedó la pinza y descartar que se encuentre dentro del cuerpo de la persona, que puede causarle posteriormente una infección y una peritonitis con un desenlace fatal. En ese orden de ideas, en una operación se contaron 16 gasas al inicio, y cuando se terminó la operación se contaron 14 gasas. En el primer ejemplo, el cirujano le pregunta al instrumentalista si en efecto se terminaron con las mismas gasas que se comenzaron. El instrumentalista le dice: no, señor doctor, faltan 2 gasas. ¿Qué tiene que hacer el médico? El médico tendría que volver a abrir al paciente, buscar las gasas y extraerlas si las encuentra dentro. ¿Qué puede ocurrir? Que el médico diga: no, esas gasas deben de estar por ahí, yo no voy a abrir el paciente, dejemos eso así. ¿Responsabilidad del médico? Sí hay responsabilidad del médico. ¿Responsabilidad del instrumentalista? Sí hay responsabilidad del instrumentalista, porque esas son sus funciones y debe evitarse y debe tomarse todas las precauciones para evitar dejar instrumentos quirúrgicos dentro del paciente. La segunda opción es que el instrumentalista evidencie que hacen falta 2 gasas, pero como está cansado, como no quiere continuar con la operación, le dice al médico: hay 16 gasas que fueron las que con las que se comenzó la operación, y le miente al médico. En esa situación el médico dice: por favor, reconteo de las gasas, 16, sí. Se confirma que existen las mismas gasas, sí. El instrumentalista mete 2 gasas para evitar que vuelva a hacerse la operación y que el médico se dé cuenta que hacen falta gasas. Así las cosas, el médico no respondería, respondería el instrumentalista, quien engañó al médico. Y el médico, a pesar de que realizó control y vigilancia, no pudo evitar que la conducta negligente o incluso hasta dolo eventual del instrumentalista se configurara dentro de ese hecho que puede causarle, como ya le dije, una peritonitis al paciente.